Hola amigos, ¿cómo están? Hoy voy a enseñarles cómo diseñar y fabricar una férula para dedo en pacientes que tienen afectaciones como el dedo del martillo. Específicamente para este caso vamos a trabajar ese diagnóstico, esa patología en donde los dedos o alguno de los dedos de la mano de los pies, en este caso es de la mano, se recoge la punta distal o la falange distal de esta manera y es necesario el uso de una férula que corrija y enderezca esa falange distal, ¿sí? Lo ideal o la necesidad para esta férula es que sea cómoda, sea medida, lo corrija y que en ningún momento se suelte, ya que si en algún momento esta férula se cae o se suelte, pues en los días que han pasado y que se ha corregido y el dedo se vuelve a recoger, pues puede afectar bastante la evolución y solución de esta patología. Entonces, esa es la idea, eso es lo que vamos a trabajar, diseñar e imprimir en 3D una férula a medida y personalizada para un paciente que tiene la afectación de dedo en martillo en el dedo índice de su mano, ¿sí? Quiero dar como un barrido, una recolección de datos del mercado, cómo están en varias farmacias o institutos que venden dispositivos médicos, venden férulas para estas patologías, sin embargo, pues no son personalizadas, son muy genéricas, puede que le queden grandes, puede que le queden pequeñas. En internet, en varias plataformas como Thingiverse o My Mini Factory, se pueden encontrar diseños gratis para imprimir, descargar e imprimir directamente en nuestras impresoras. Sin embargo, algunas tienen, digamos que ciertos, pues no puedo decir que fallos en su diseño, sin embargo, para las necesidades del paciente pueden variar, pues no todos los dedos o todos los diseños eh, pueden ser adecuados para cada paciente. Para el caso que vamos a trabajar el día de hoy, imprimimos o diseñamos previamente, antes del diseño que vamos a ver a continuación, imprimimos esta férula que están viendo en mi pantalla. Sin embargo, al paciente le quedó bien, la escalamos a su medida, funcionó. Sin embargo, después de unos días, cuando él estaba durmiendo, pues se le cayó la férula, ¿sí? Y principalmente porque en la parte inferior de la misma, pues es muy corta, entonces se le salió fácilmente del dedo. Entonces tratamos de corregirla alargando esta zona inferior. Sin embargo, ya acá en la punta proximal al paciente pues le quedaba ya un poco apretada y no funcionó de la manera adecuada. Entonces la idea o lo que vamos a revisar en este video es el diseño de una férula con sus propias medidas, las medidas del paciente, del dedo índice derecho del paciente y cómo se imprime e implementa de manera satisfactoria en un paciente con esta patología. Entonces vamos a verlo y vamos a trabajar sobre el software Fusion 360 y después el laminador Cura y la impresión en una Artillery Genius 2020. Bueno amigos, ahora sí vamos a empezar con el diseño en Fusion 360. Eh, Lógicamente tendríamos que tener las medidas del dedo del paciente, medidas exactas. Estas son las medidas que tomamos del índice derecho del paciente. Esto lo hicimos con un calibrador pie de rey que nos da medidas milimétricas, pues muy precisas. Disculparán que el diseño o el dibujo no es muy técnico, pero se hizo lo que se pudo, amigos. Entonces realizamos estas tomas de medidas y a partir de estos datos que vemos acá, pues es que vamos a diseñar la férula. Cabe aclarar, y quisiera recalcar esto, que idealmente se debería trabajar con un escáner 3D. Esta herramienta nos permite pues, escanear el dedo tridimensionalmente, traerlo a Fusion 360 y a partir de ese modelo realizar una férula mucho más exacta y precisa, ¿sí? Sin embargo, este dispositivo pues no lo tenemos, un escáner 3D es un poco costoso, entonces realizamos el método de vieja escuela, tomar medidas milimétricas y a partir de esta es que vamos a trabajar. No creo que nos quede muy diferente al escáner, vamos a ver cómo nos queda. Pues el dedo no es una geometría tan difícil como otras partes del cuerpo, entonces esperamos que nos quede muy bien. Vamos a iniciar entonces en Fusion 360
con lo que es el boceto. Acá yo ya adelanté la primera toma, sin embargo ya la voy a explicar. Vamos a trabajar de una manera sustractiva, es decir, vamos a crear o extruir un sólido cúbico que tiene la forma del dedo, y a partir de ese sólido es que vamos a empezar a quitarle, a sustraerle material, entre comillas, para crear o ir formando la férula a medida, ¿sí? El grosor de las paredes de la férula va a ser de 2 milímetros. Estos 2 milímetros pues ya lo he trabajado en otras férulas y creo que es lo ideal. Funciona bien, no se parte, es muy resistente, entonces vamos a hacer la de 2 milímetros. Estas tomas que ven acá, estas mediciones, pues habría que sumarle, por ejemplo, a los 17 milímetros de la parte inferior del dedo, pues 2 milímetros a un lado y 2 milímetros al otro, nos darían un total de 19 milímetros de grosor. Sin embargo, ya voy a explicar cómo lo vamos a manejar. Entonces, este es el diseño. Iniciamos entonces con, con un boceto, un dibujo de de lo que sería el, el, el sólido a partir del cual vamos a sustraerlo. Entonces, como ven acá en la imagen, es de 21 milímetros, 17 más 2 milímetros a un lado y 2 milímetros al otro, 21, ¿sí? Y 58 milímetros de longitud, más 2 milímetros del grosor en la parte de arriba, serían 60 milímetros. Abajo pues no va a tener grosor porque por ahí es donde va a ingresar el dedo, entonces solo son 2 milímetros en la parte de arriba. Entonces quedaría 21 más 60. Este boceto lo terminamos y lo extruimos. ¿Cuánto lo extruimos? 22 milímetros. ¿Por qué 22? Porque el grosor en la parte de la base es de 18 milímetros, más 2 milímetros en la parte de arriba y 2 milímetros en la parte de abajo, nos da 22 milímetros. Entonces por eso quedó 22 milímetros, quedó un cubo, como lo ven acá, un cubo. Y a partir de este cubo es que vamos a ir quitándole material y perfilando la figura del dedo. ¿Listo? Entonces, sobre uno de las caras de este cubo, vamos a empezar a dibujar la geometría o el perfil del dedo en la parte superior, o sea, esta parte izquierda del dibujo. ¿Listo? Entonces, como hicimos esto, básicamente como el ancho del cubo es de 21 milímetros y la base del dedo como tal es de 17, lo que vamos a tratar, bueno, esto es un punto que hay que aclarar, lo que vamos a tratar de dibujar acá, ya dentro del cubo, es el perfil exacto del dedo. Entonces ya vamos a trabajar acá con las medidas que están en el dibujo: 17 milímetros en la base, 15 milímetros en la parte un poco más distal, 14 milímetros en la parte última y así sucesivamente. Entonces, a partir de acá creamos, le restamos 2 milímetros a cada lado para que ya nos quedara una longitud en la base de 17 milímetros, como vamos a medir a continuación. 17 milímetros, sí, 17 milímetros exactos. ¿Cómo hicimos esto? Pues lo que hicimos fue a los 21 milímetros le quitamos 2 milímetros a cada lado para que nos quedaran un ancho de 17 milímetros entre estas dos líneas del dibujo. Después subimos 41 milímetros. Subimos 41 milímetros. Sí, 41 milímetros subimos exactos, donde tiene un ancho de 15 milímetros. ¿Por qué 41? Porque 58 milímetros de largo menos 17, que es donde mide 15 milímetros de ancho, nos da 41. Entonces, a partir de este punto de 2 milímetros, subimos 41, ¿sí? Y la idea era dejar
dos referencias que nos dieran 15 milímetros en el centro. Entonces, claro, como son dos líneas paralelas desde la base, cuando lleguen acá van a medir 17 milímetros, como en su base inicial. Entonces, ¿cuánto le restamos para que nos quede 15? Pues 1. Entonces, medimos 41, llegamos a este punto y a partir de acá le restamos 1 milímetro a cada lado, ¿sí? En ese sentido, cuando medimos estos dos puntos, nos va a dar 15 milímetros, que es lo que mide esto, a la misma altura de 41 milímetros que hay de aquí a aquí. 41 milímetros y 15. Perfecto. Entonces nos queda faltando este arco del dedo y que mida aproximadamente 14 milímetros. Esto lo hicimos como subimos entonces los 17 milímetros faltantes, como ven acá, 17 milímetros faltantes, que es lo que mide esta parte distal. Medimos el centro de esos 17 milímetros, que son 7.5, porque recuerden que ahora miden 15, entre estas dos líneas miden 15, que es la medida intermedia. Entonces la mitad de 7.5 para hallar el centro, ¿sí? Lo que hicimos es que de este punto de 17 milímetros bajamos 3, como ven acá, 3 a cada lado, para tener un punto de referencia, y de 15 milímetros para que mida 14, que es lo que mide el ancho en la parte distal, pues es necesario restarle medio milímetro a cada lado. Medio milímetro, medio milímetro. Entonces ustedes ven acá que ya tenemos todos los puntos de referencia. En la base, 17 milímetros. En la parte media, 15 milímetros. En la parte más distal, 14 milímetros. Y la mitad para hacer el arco. Entonces vamos a empezar con el arco, de arriba para abajo. Vamos a iniciar con la ayuda de arco por 3 puntos. Unimos este, que serían 14 milímetros. Y llegamos a la mitad en esa parte distal. Nos quedó entonces un arco perfecto que nos daría esa forma, sí, cónica o de arco en la parte distal. Entonces, a partir de esto vamos a hacer entonces las líneas rectas desde donde terminó el arco hasta los 15 milímetros, y de los 15 milímetros vamos a trabajar hasta la parte de abajo en los 17 milímetros. Perfecto. ¿Listo? Entonces ya nos quedó la forma de un lado. Vamos a empezar por aquí. Nuevamente hacemos lo mismo. De los 14 milímetros en la parte distal, vamos a los 15. Y de los 15 vamos a los 17 milímetros. Perfecto. Entonces ven que acá ya quedó la forma. Si gustan, a mí no me gusta, pero si a ustedes les parece mucho más cómodo, podrían borrar ya las referencias de a los lados para que se viera perfectamente ahora sí el diseño. A mí no me gusta porque estos valores de referencia después me pueden ayudar para otros cálculos, entonces ya los vuelvo a reintegrar. Sin embargo, hay gente que se puede confundir bastante, entonces si gustan podrían ya dejarlo de esta manera e ir trabajando sobre este. A mí no me gusta, pero bueno, finalmente puede ser un poco más cómodo. Vamos a dejarlo así para trabajar. Ustedes ven que acá quedó un poco digamos que brusca la angulación entre esta parte y el arco, ¿sí? Vamos a hacer entonces el uso de un empalme para que quede mucho más armónico esta parte. El empalme lo hacemos entre este y este. Puede ser de 2 milímetros y ven que queda mucho mejor. Acá hemos comparado este lado con este. 2 milímetros me parece que es acertado. Entonces vamos a hacerle de 2 milímetros, que creo que queda perfecto. Listo. Entonces ya nos quedó la figura. Así iría la férula. Así iría la férula en la parte distal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a escalarlo, pues los 2 milímetros hacia afuera, que sería el grosor. Recuerdan que nosotros trabajamos
son sobre medidas exactas de esta figura, de estos datos. Entonces, como ya queremos ahora sí eh, perfilar con todo y grosor de la férula, recuerden, tiene un grosor de 2 milímetros a cada lado. Entonces, lo que hicimos fue hacer el uso de la herramienta desfase de nuestro dibujo del dedo y lo desfasamos 2 milímetros hacia afuera. En este sentido, van a ver que nos quedó todo dentro del cubo o dentro del sólido que creamos inicialmente. Entonces vamos a darle terminar boceto y ya podemos entonces hacer uso de la herramienta extruir para esta figura. Entonces ya lo vamos a ver cómo se hace. Listo, amigos, entonces para lograr sustraer del cubo que hicimos inicialmente estas partes de acá del exterior e ir perfilando lo que sería la férula, entonces es necesario hacer un paso que nos quedó faltando acá en el dibujo. Necesitamos crear un contorno o una figura totalmente cerrada, que es lo que vamos a extruir. Entonces lo vamos a hacer desde las esquinas de cada cubo. Entonces iniciamos acá en la esquina inferior izquierda, nos vamos hasta arriba, después nos vamos hasta el otro extremo y después terminamos en la parte inferior derecha. ¿Listo? Vamos a terminar boceto y nos quedaría algo como esto. Entonces ahora sí vamos a extruir y vamos a seleccionar las partes que queremos cortar, que serían esta parte superior izquierda y superior derecha. ¿Sí? Es importante que acá en la herramienta de extruir demos no en cuerpo nuevo, sino en cortar. Cuando seleccionamos cortar, podemos ver que ya podemos cortar estos excesos y nos quedó algo como esto. ¿Sí? Entonces vemos que ya quedó perfilado la parte, digamos, frontal o superior del dedo, ¿sí? De una manera adecuada. Y ahora vamos a trabajar sobre la parte lateral, ¿sí? Lateral para ir trabajando ahora este perfil que vemos aquí, ¿listo? Entonces vamos a iniciar con esto de la misma manera que iniciamos con, con la parte superior. Entonces vamos a crear un plano y vamos a ir tomando las medidas, ¿listo? Listo, amigos, entonces continuamos con el diseño del otro perfil, del perfil eh, lateral del dedo. Entonces, iniciamos como en el otro dibujo de la parte superior, creando un plano de desfase, esta vez en el lado lateral del sólido que creamos inicialmente. Lo creamos en esta parte inferior, creo que quedó mucho más cómodo y mucho más recto. Y a partir de ahí empezamos a dibujar el, el- la forma o la geometría del dedo en su parte o en su lateral. Entonces iniciamos con una base de 18 milímetros, que es lo que mide el dedo del paciente a esta altura. Recordemos que el sólido fue extruido a 22 milímetros. En ese caso, si ustedes midieran de este punto a este punto, pues le da 22 milímetros, que fue lo que extruimos, y queremos que queden 18. En ese sentido, tendríamos que restarle 2 milímetros a cada lado, que fue lo que hicimos en este dibujo. Y en ese sentido ya nos quedarían estos dos puntos de referencia en 18 milímetros, que es lo que queremos. Recordemos que estamos haciendo puntos de referencia para después hacer la geometría del dedo. Entonces 18 milímetros, perfecto. A esta altura, 17 milímetros desde la parte superior, mide 12 milímetros de ancho. Entonces, como mide 58, le restamos 17. Esta altura de aquí a la base es 41. Entonces hicimos las rectas que tienen una longitud de 41 milímetros en cada lado. Perfecto. Entonces ya con este valor de referencia queremos que ahora mida 12 milímetros de ancho. Entonces acá sí quiero aclarar una cosa, y es que viendo por ejemplo el perfil lateral de un dedo índice, podemos ver que la parte superior es recta y la parte inferior
es donde empieza la curvatura, donde se modifican más que nada las dimensiones. Entonces, para esta medida de aquí no vamos a ser simétricos, es decir, si queremos que mida 12, no vamos a restarle 3 y 3 a un lado, 2 y 2 o 1 y 1 a cada lado, no, porque queremos que esta parte superior de la férula quede mucho más recta que la parte inferior. Entonces, ahí ustedes dirán, pues, ¿cómo hacemos estos 12 milímetros? Simplemente con nuestra recta o nuestra referencia de 41 milímetros desde la base, creamos una línea de aquí a aquí de 12 milímetros, que es lo que están viendo acá, ¿sí? Quedando mucho más recto en la parte superior de la férula. Y posteriormente medimos 17 milímetros desde este punto de referencia, que es lo que nos dice nuestro dibujo, 17 milímetros. Y queremos que la punta distal ya mida 9 milímetros. Entonces, recordemos que esto mide 12 milímetros. Subimos 17 a cada lado, 17 y 17 de longitud. Y ahora queremos que entre estas dos paralelas nos llegue a medir 9 milímetros. Entonces es necesario restarle 3 milímetros. Pero igual, se los restamos los 3 milímetros a la parte plantar o la parte inferior del dedo, quedando la parte superior una recta constante, desde la base hasta la parte superior, una recta. Y posteriormente vamos a hacer todos los ajustes en geometrías desde la parte plantar o inferior. ¿Listo? Entonces, si ya le restamos estos 3 milímetros, vemos que de este punto de referencia a la parte superior nos va a dar los 9 milímetros exactos. ¿Sí? Queremos hacerle entonces la curvatura o la forma cónica o de arco en la parte distal. Volvemos a bajar 3 milímetros, creo que es lo adecuado. 3 milímetros, 3 milímetros y marcamos la mitad entre estos valores de 9 milímetros, que serían 4.5. Marcamos un punto para hacer después el arco. Entonces vamos a hacer el arco, un arco por 3 puntos, la inicial, termina y la mitad. Y ya nos quedaría este, este arco. Vamos a usar o hacer uso de la herramienta Spline. Este spline nos va a dar una curva mucho más armónica en la parte plantar o la parte inferior de la férula. Entonces, iniciamos desde nuestro punto de referencia que hicimos al inicio de este perfil. Continuamos con este segundo punto de referencia y terminamos donde culminamos el arco. Vamos a terminar, crear y continuar. Le damos acá en el check verde para que nos cree una curva mucho más armónica basados en los puntos de referencia que plantamos. ¿Sí? Posteriormente podemos ya crear una línea recta desde donde terminó la otra parte del arco hasta la parte inferior de nuestra referencia. E igual, si ustedes quieren y se sienten mucho más cómodos, pueden borrar las referencias que tomamos y de esta manera les queda mucho más fácil trabajar y extruir después. Lo voy a hacer para que sea mucho más práctico y claro el tema. Nos quedaría algo así, ¿sí? Entonces, para extruir y quitar todos estos restantes del sólido inicial, pues recordemos que debemos hacer el desfase de 2 milímetros que queremos que tenga nuestra férula. Entonces vamos a dejarle acá menos 2 milímetros y debería entrar perfectamente en el sólido inicial que hicimos. Vemos que en la parte superior coincide, en la parte exterior también coincide. Y ahora vamos a cerrar la figura para poder extruir y cortar esto. Entonces iniciamos en la parte inferior izquierda, cerramos en el sólido superior izquierdo, continuamos con la superior derecha y vamos hasta acá. Yo creo que es necesario.
y para allá no hay lío. Entonces le damos terminar y vamos a hacer la extrusión de esta parte y de esta parte. ¿Sí? Recordemos que es en cortar y vamos a hacerlo hacia la parte de allá para que corte completamente el sólido. Perfecto. Nos estaría quedando algo como esto. Vemos que ya se está perfilando un poco más la férula. Bueno, entonces quedó algo así el sólido que llevamos hasta el momento. Tenía un pequeño error acá en donde terminaba el dibujo y se hizo, o sea, hacía unas líneas acá en la parte basal muy raras, pero era cuestión de unirlos bien hasta esta punta de la base y ya no quedaron como en la base, ya queda una figura mucho más recta, más fluida. Entonces va así el modelo. Lo que procedí a realizar nuevamente es que ven que los ángulos quedaron muy duros, no quedaron suavizados, finalmente quedó muy cúbico. Recordemos que trabajamos sobre un objeto que inicialmente era un cubo. Entonces la idea es hacer o trabajar con la herramienta empalme para suavizar estos ángulos y estas vértices. ¿En dónde? En estos cuatro vértices que componen el objeto. Entonces procedimos a realizar primero uno, que fue este, usando la herramienta empalme, un empalme de 5 milímetros aproximadamente. Después realizamos el siguiente, después realizamos los otros dos, ¿sí? Quedándonos una figura o una férula como la ven en la pantalla, ya mucho más suavizada, mucho más armónica. De aquí en adelante, el tema de suavizar los ángulos, las aristas o lo que sea, ya depende de ustedes, como le parezca mejor, como lo trabajen mejor, el tiempo que tengan. Se puede perfeccionar mucho e ir suavizando mucho más estas vértices. Sin embargo, a mi opinión, acá ya quedó pues bien para lo que yo necesito. Posteriormente, necesitamos hacer un vaciado, pues esto es un sólido compacto, ¿sí? No tiene un hueco por dentro que forme la capa de 2 milímetros del material que vamos a usar, entonces necesitamos ahuecarlo. Para esto usamos la herramienta vaciado, le hacemos un vaciado a la figura de 2 milímetros hacia adentro, le damos vaciado, seleccionamos la figura y colocamos 2 milímetros hacia adentro, quedando de esta manera. Ustedes no van a ver ningún cambio porque pues no hay un hueco o no hay una abertura en el objeto para ver que está vacío por dentro. Sin embargo, ya está vacío. Entonces procedemos a realizar el agujero por donde va a entrar el dedo y ahí ya podrán ver que efectivamente está vaciado por dentro. Entonces seleccionamos o creamos un plano sobre esta cara. Posteriormente realizamos un boceto. El boceto básicamente es la proyección de este contorno exterior y usamos la herramienta desfase para desfasarlo 2 milímetros hacia adentro. ¿Listo? Después hacemos una extrusión de esa figura o de ese dibujo que acabamos de crear y hacemos uso de la herramienta corte en esa opción de extruir. Cuando creen este corte o este hueco ya van a ver que efectivamente quedó hueco. Si ven que está hueco por dentro, el objeto quedó hueco, listo para ser, digamos que, usado. El grosor de esta capa es de 2 milímetros y lo que voy a proceder o lo que procedí a hacer fue el hueco, la abertura para la uña, para que tenga mayor ventilación y sea mucho más cómoda. Entonces realicé lo mismo, realicé una proyección de esta geometría externa 2 milímetros hacia adentro, lo corté a una altura de 17 milímetros desde este punto de referencia superior, conté 17 milímetros hacia abajo, creé una línea recta y empalmé estos dos vértices a un radio de 2 milímetros. Finalmente lo que hicimos fue extruir ese dibujo que acabamos de diseñar, lo extruí igualmente en forma de corte para que quedara el hueco en la férula.
y van a ver que igualmente ya se ve pues el hueco de lo que es la férula. Listo. Finalmente, ¿qué nos falta? Nos falta más ventilación en la parte de abajo, huecos que nos ayuden a ventilar, a respirar la piel o el sudor que pueda generar esta férula. Entonces creamos un plano en esta cara y dibujé 12 círculos de 4 milímetros de diámetro cada uno, ¿sí? Los extruí igualmente con la opción de extruir corte, quedando de esta manera, quedando 12 agujeros eh, que nos ayudan o nos van a ayudar un poco a ventilar lo que es la férula. ¿Listo? Y bueno, lo que les comenté antes, si ustedes quieren arreglarla más, trabajar más sobre ella, empalmar más cosas, lo pueden hacer tranquilamente, se pueden ayudar de la herramienta empalmar, el chaflán, el desmoldeo, bueno, lo que ustedes quieran, para que logren una férula de mucha más calidad, mucho más armoniosa, pero para efectos prácticos lo voy a dejar así, para ya mostrarles o irme directamente a lo que sería el tema de la impresión, el laminado y la impresión en 3D. Entonces dejamos el diseño de la férula como la están viendo en este momento, que una férula a medida del dedo del paciente, compacta, con ventilación, larga, que nos va a ayudar a fijarla mucho más. Lo que hacemos ahora es guardar el diseño y vamos a darle en la parte de exportar, lo exportamos en un formato .ovg, es importante para que lo podamos trabajar en el laminador. Voy directamente al Cura, aquí ya lo traje el diseño, lo coloqué en la impresora. Recordemos que yo voy a trabajar sobre una Artillery Genius 2020, entonces instalé el modelo, voy a usar material de PLA con una boquilla de 0.4 milímetros, que es lo más adecuado, es lo más normal. Estos son los parámetros que voy a usar, una calidad en la impresión de 0.2 milímetros, un relleno de 40%, que está perfecto para este modelo, necesitamos que sea más denso, con este 40% queda bastante rígido. Voy a usar un patrón de relleno cúbico, el material lo voy a extruir a una temperatura de 205 grados y la cama la estoy dejando a una temperatura de 65 grados porque estoy usando un cristal. Entonces le subo 5 milímetros a lo que lo usaría normalmente porque el cristal disipa un poco. Entonces me ha funcionado bastante bien. 265 grados Celsius de extrusión y 65 grados Celsius en temperatura de la cama. Voy a usar una velocidad de 40 milímetros por segundo. Creo que es lo adecuado. No debería ser. Bueno, si ustedes quieren mayor calidad lo pueden bajar un poco, sin embargo no creo que sea muy notorio el tema de la calidad con una velocidad un poco más baja para este caso. El desplazamiento, habilité la retracción, una distancia de retracción de 2 milímetros, velocidad de retracción de 20 milímetros por segundo. La refrigeración la estoy dejando el 100%, usé el soporte tipo árbol con unos grados voladizos de 30 grados, lo traté de dejar de 50 a 60, sin embargo, dejándolo tan alto no podría darle soporte a algunos círculos, entonces lo dejé en 30 con un patrón de soporte en forma de triángulo. Una densidad de soporte del 5% para no gastar mucho material y habilité la interfaz de techo y suelo para este soporte. La adherencia usé tipo borde, creo que es la adecuada. Y no dejé mayor configuración para esta impresión, quedando de esta forma. Recordemos que esta es una impresora de FDM, entonces va a imprimir capa a capa. Tenemos en azul los soportes, cómo va a ser la impresión. El soporte va a quedar por dentro, como ven acá, que nos va a ayudar a imprimir los huecos de refrigeración en la parte inferior de la férula, y 2, el techo o la parte superior de la férula. Recordemos que esta impresora
necesito un soporte porque acá quedaría sobre el aire, ¿sí? Entonces necesito un soporte por el cual o en donde apoyarse para imprimir esta parte superior. Entonces quedaría así. Va a durar un total de 1 hora 44 minutos imprimiendo en esta configuración. Va a usar 11 gramos de material, recordemos que es PLA, 3.59 metros y el costo de este material es de 750 pesos colombianos aproximadamente. Entonces vamos a ir a imprimirla y ver cómo nos queda. Bueno amigos, acabo de poner a imprimir el diseño. Cambiamos el filamento, calibramos, pusimos el cristal y vemos que va a empezar o empezó a imprimir lo que es nuestra férula. Vemos que ya llegó a la temperatura del extrusor de la cama y empezó el time lapse de lo que va a ser el total de la impresión. Entonces ya nos vemos con el resultado final. Listo amigos, hemos acabado la férula. Ha quedado pues bastante bien. Se demoró aproximadamente 1 horita 15 minutos o algo por el estilo. 1 horita un poco más. No es para mí, es para otra persona. Sin embargo, yo tengo el dedo un poco más delgado que esa persona. Sin embargo, vemos que tiene una geometría que se acopla bien al dedo, ¿sí? Entonces esperemos le quede ya muy bien esta férula a medida al paciente. Entonces damos por cerrado el video.